En esta semana hemos tenido dos noticias tristes, y una es que Tomás, uno de nuestros diáconos, el esposo de Elizabeth, pasó al descanso, y después de haber tenido una lucha con el cáncer, él ya descansa en el Señor. Y el mismo día que Tomás pasó al descanso, Neri pasó también al descanso, y esta tarde se va a terminar el servicio aquí de conmemoración de la vida de Neris, que por lo que entendemos, y ya lo corroboramos eso, yo no la conocía mucho, pero es una persona que ha tocado la vida de muchas personas en la historia de Forest City. Y por eso se espera que esta tarde va a haber una muy linda ceremonia a las 4 de la tarde. Para los amigos de Tomás y de la familia de Tomás y Elizabeth, Tomás, él va a ser llevado, los restos de él van a ser llevados a Puerto Rico, y por lo tanto los servicios de memoria serán realizados allí en Puerto Rico. Perdonen. También quiero agradecer por el hecho de que el domingo, como decíamos, tuvimos una hermosa fiesta de las Naciones, que es una tradición aquí en la iglesia de Forest City, y quiero agradecer de manera especial a Denis y a Sonalis, que fueron los que tomaron este cometido de organizar, de unirnos a todos en este evento, que fue muy lindo. Pasamos un momento muy lindo y fue muy lindo para conocer personas. También hoy aquí se acercó Nilda Galarza y me dio un mensaje, porque ella está feliz y agradecida a Dios porque su hijo, su hijo Emanuel, Omar, hoy está cumpliendo 26 años. Y yo no sé si Emanuel está consciente de que íbamos a decir esto desde aquí en el frente, pero es interesante porque la madre de Emanuel quiere agradecer esto a Dios, porque Emanuel en el año 2015 tuvo un gran accidente, a tal punto que estuvo por mucho tiempo en terapia intensiva, quedó sin poder caminar, después pasó a estar en silla de ruedas, después a andador, después anduvo con bastón, y hoy ya puede andar solo, y es un milagro de Dios. Yo no sé si está aquí. Emanuel, ¿estás aquí o no? Nos gustaría... está Nilda. Nilda, ¿dónde está? A ver, allá está Emanuel. Un aplauso para Emanuel, ahí está. Gloria a Dios. Gracias, y gracias por estar, Emanuel, en el día de tu cumpleaños aquí en la iglesia, y que Dios te bendiga, y que esa protección que te dio, sin duda que hay un plan para vos en tu vida. Dios te bendiga. También hay mucha gente que viene de diferentes lugares. Hoy está con nosotros aquí una capellana de un hospital de Perú. Recordame tu nombre. Inés está con nosotros. Ella dice que se conecta desde Perú siempre con nosotros. Así que gracias, Inés, por estar aquí. Y entonces los hermanos de Forest City la pueden saludar a la salida. Y también tuve una linda sorpresa, porque está aquí Luis con nosotros con su esposa. Él es de Venezuela. Los venezolanos, como les digo, nos están invadiendo. Luis, ¿te puedes parar? Y la esposa, ellos vienen de Panamá, pero ¿saben lo lindo? Yo no sabía esto. Él se bautizó en el año 2010 por una campaña que me invitaron a mí a dar en el Colegio Médico de Venezuela. Él asistió a esa campaña y se bautizó allí. Gracias, Luis, por estar. Dios te ha mantenido. Mi cuñado le dio estudios bíblicos a él, y gracias por elegir Forest City para venir a adorar en sus vacaciones. Esperamos verlos más seguido. Dios los bendiga. Y bueno, creo que ya no tengo más nada para decir antes de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a orar, si les parece, nuevamente. Querido Señor, te pedimos ahora que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro como lo ha hecho hasta ahora, pero que podamos entender y recibir el mensaje que tú tienes preparado, o que preparaste hoy para cada uno de nosotros. A mí como instrumento, límpiame, Señor, de todo pecado por medio de tu Santo Espíritu, y permíteme realzar tu nombre y poder explicar
aquello que tú quieres que se haga claro. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los invito a abrir las Biblias en Hechos 9, 1 al 8. Hechos 9, 1 Hechos 9, 1 al 8. Dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos el encuentro de Jesús con esta persona, con este personaje, que cuando se encuentra con Jesús se llamaba Saulo. No sabemos bien por qué, pero él, después de este encuentro con Jesús, o sí tenemos la sospecha por qué, pero después de este encuentro con Jesús, Saulo cambia su nombre a Pablo. Saulo era el nombre hebreo, del cual Saulo se sentía muy orgulloso. Él era descendiente de la tribu de Benjamín, por lo tanto era descendiente del rey Saúl, y posiblemente le pusieron el nombre para de alguna manera rememorar al primer rey de Israel. Y posiblemente Saulo se sentía muy orgulloso de ese nombre. Pero después de este encuentro con Jesús, Saulo cambia su nombre a Pablo, que era el nombre griego y con el cual él se da a conocer. Ahora es interesante que esta persona, de ser un perseguidor de la iglesia, pasa a ser el apóstol que más influyó el cristianismo. Jesús podría haber usado cualquier otro apóstol, podría haber usado a Pedro, podría haber usado a Juan, a Santiago, a Mateo, para que influyera el cristianismo de manera superlativa. Sin embargo, no usó a uno de los que caminó con él, sino que Dios o Jesús utiliza a quien no había caminado con Jesús para que sea el mayor apóstol. El apóstol de más influencia, no el más importante, pero el apóstol de más influencia. Y a mí me encanta eso, porque eso nos muestra cómo es Dios. Dios siempre toma al más desventajado, si podríamos decir así, para usarlo como el más influyente. Ninguno de nosotros podría decir: qué bueno. Lo que pasa es que los apóstoles caminaron con Jesús y por eso tuvieron tanta influencia. No, Pablo no caminó con Jesús y tuvo una influencia tremenda. Por lo tanto, tú y yo, si tenemos la misma experiencia que tuvo Saulo, podemos tener tanta influencia como la tuvo el apóstol Pablo. Solamente tenemos que entender qué fue lo que pasó aquí. Pablo iba, como decíamos, iba para perseguir cristianos, y de repente recibe una luz, y esa luz, sin duda que era Jesús, y Jesús le hace una pregunta a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y ¿sabes qué? Cuando Jesús pregunta por qué, hay que responder. Hay que responder. ¿Y por qué Pablo perseguía a Jesús? ¿Por qué Saulo perseguía a Jesús? Ahora les hago una pregunta: ¿estaba persiguiendo Saulo a Jesús? Porque Saulo podría decir: yo no estoy persiguiéndote a ti, estoy persiguiendo ¿a quién? A los discípulos tuyos. Justamente Jesús quería que Pablo, que Saulo entendiera que cuando yo
no le doy un vaso de agua a un niño, no se lo estoy dando a él. Cuando yo no visito a un preso en la cárcel, no lo estoy visitando a él. Porque Jesús quiere que entendamos nosotros de que nosotros lo servimos a Jesús a través de las personas. No servimos a Jesús directamente, sino que servimos a Jesús a través de las personas. Y por eso le pregunta, ¿por qué me persigues? Porque tú estás persiguiendo a aquellos que son mis seguidores, me estás persiguiendo a mí. Y vamos a empezar a contestar esta pregunta. ¿Por qué perseguía Saulo, ¿por qué perseguía Saulo a Jesús? Saulo perseguía a Jesús porque Saulo era un fariseo. Y todo fariseo persigue a Jesús. ¿Y qué es un fariseo? Y vamos a dejar que Pablo conteste por qué perseguía a Jesús o cómo se definía él como fariseo. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6. Pablo define cómo era su actitud en el pasado. Desde el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Esto era Pablo, o esto era Saulo. Pero vamos ahora, para no me voy a hacer un trabalengua, vamos a decir siempre Pablo. Este era Pablo. Pablo era un fariseo que tenía todas estas características. Él decía que confiaba en la carne. ¿Qué quiere decir confiar en la carne? Confiar en la carne quiere decir que él desarrolló muchas cosas externas que lo distinguían de toda la gente que tenía alrededor. Y él confiaba en esas cosas externas como para poder demostrar que él era mejor que los demás. Y eso es lo que se llama orgullo. Y entonces Pablo dice que él tenía mucho para confiar en la carne. Era circuncidado al 8º día. O sea, la circuncisión era algo característico del pueblo judío y aquel que se circuncidaba quería decir que era parte de ese pueblo exclusivo. Y todo el que no era circuncidado, de acuerdo a los judíos, era inferior. Si yo quería realmente tener la aprobación de Dios, tenía que ser circuncidado. Y si no era circuncidado, no era aceptado por Dios. Y por eso Pablo había hecho, o los padres de Pablo habían hecho con él lo que había que hacer. Era de la tribu de Benjamín. Podríamos decir que Pablo era adventista de 7ª generación. Y él podía decir, mi papá fue un pastor, mi abuelo fue pastor, mi tatarabuelo fue pastor y fueron presidentes de unión, fueron misioneros en el África, hicieron un montón de cosas que a él lo hacían sentir superior a los demás, al que se había bautizado hace una semana. Hebreo de hebreos, adventista de adventistas. En cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y claro, en cuanto a celo, perseguidor, él dice de la iglesia. Yo lo diría, él pensaba, Saulo cuando estaba persiguiendo, él estaba pensando que él estaba trabajando por una iglesia pura, por tener una iglesia pura, por hacer que la iglesia no tenga mancha. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. O sea, a Pablo ustedes no lo agarraban, o a Saulo no lo podían agarrar con ningún mandamiento que no cumpliera externamente. Todo lo cumplía, todas las normas de la iglesia. No había nada que no podía representarlo como un hebreo de hebreos. Y eso dice que a Pablo lo hacía sentir orgulloso. Saulo, pregúntale a vos, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía por causa de estas cosas. Qué interesante que alguien que sea irreprochable
puede ser una persona que persiga a Jesús. ¿Será que aquí tenemos gente que es hebrea de hebreos? Personas que cuando hablamos con ellos nos empiezan a contar todo lo que fueron en el pasado y todo el abolengo que tienen, la tradición que arrastran. Posiblemente si encontramos una persona así y que se ha puesto por sobre otras personas, esa persona es una perseguidora. Y tiene muy buenas justificaciones para perseguir a alguien que no piensa como él o como ella. Y Saulo era uno de estos. Era irreprochable. ¿Cuáles son las características de un fariseo? ¿Cuáles son las características? Y vamos a ver algunas características. Primero, piensa que la aceptación de Dios se la gana por portarse bien. Piensa que si alguien no se porta bien, Dios no lo acepta. Y yo te hago una pregunta, ¿Dios acepta al que se porta mal? Te hago una pregunta, ¿Dios acepta al que está en pecado? Qué bueno, que lo contestan con seguridad. Sí, Dios nos acepta. Y yo sé que hay algunos que están en conflicto con esto porque van a estar diciendo, Joel, ¿estás predicando entonces que vamos a andar en pecado? No, pero Dios nos acepta cuando estamos en pecado, porque si no, no podríamos ser salvos. Es más, la Biblia lo dice, que siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. No dice que cuando fuimos amigos Cristo murió por nosotros, sino que Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos. Él nos aceptó así como somos. Es más, la salvación ya está dada. El fariseo no entiende eso. El fariseo piensa que la salvación la tiene en el futuro. No, el verdadero cristiano, Pablo, después entendió que la salvación ya está dada en Cristo. Todos somos salvos en Cristo. Hay gente que lo cree y gente que no lo cree. Aquellos que no lo creen viven como si estuvieran perdidos y no reciben los beneficios de la salvación. Pero el que cree la salvación en Cristo vive de acuerdo a los parámetros de aquel que lo salvó, que es Jesús. Pero ya estamos todos salvos, es creer o no creer. Pero no es porque yo voy a guardar la ley de Dios que me voy a salvar, no. Yo ya estoy salvo sin guardar la ley de Dios. Cristo ya me dio la salvación desde antes de la fundación del mundo. Es gracias a su obra que soy salvo. No es gracias a lo que yo hago, ni es gracias a simplemente, es gracias a lo que Él hace que soy salvo. Hay gente que lo cree y hay gente que no lo cree. Y si Jesús ya nos salvó desde antes de la fundación del mundo, con Él tenemos todo. Y por eso si tú crees que Cristo ya te salvó, cuando estés en un problema, si Cristo te salvó de la muerte eterna, ¿por qué Cristo no te va a salvar del problema económico que tienes? Pero el problema es que nosotros pensamos que para que Cristo nos salve del problema económico tenemos que hacer ciertas cosas para que Él nos salve, para que Él nos escuche. Y es más, muchas veces pensamos que porque estamos contaminados Él no nos va a escuchar. Es verdad, la Biblia dice que aquel que está en pecado Dios no le responde. No es que aquel que está en el pecado Dios no le responde, sino que aquel que está en pecado cuando ora a Dios no escucha la voz de Dios. Dios siempre responde. Dios no cambia, los que cambiamos somos ¿qué? Somos nosotros. El pecado nos aleja de Dios, pero Dios no se aleja de nosotros por el pecado. Es más, cuando pecamos, Dios sale a buscarnos. ¿Pero qué hace el pecado? El pecado nos hace dudar de que Dios ha dado todo por mí. El pecado hace dudar que Dios ya me salvó. El pecado me hace dudar de que Dios no me... yo no sé si Dios me salvó, así que yo no sé tampoco si Dios me va a salvar de esta situación que tengo hoy en mi vida. Y yo sé que todos venimos aquí, o quizás una mayoría, viene cargado a la iglesia. Todos tenemos alguna contestación de oración que queremos recibir de parte de Dios. Hoy Dios quiere que tú entiendas que Él ya te dio la respuesta. Solamente tú lo tienes que creer. Y tienes que actuar como si creyeras. No tienes que esperar a sentir, sino que tienes que creer lo que ya te ha sido dado en Cristo, porque en Cristo nosotros hemos recibido todo.
Pero hay gente que lo cree y se beneficia, y hay gente que no lo cree y no se beneficia. Y por eso el fariseo piensa que la aceptación de Dios se la gana por portarse bien. Entonces piensa que tiene que darle algo a Dios para que Dios le dé otra cosa. Hace un trueque con Dios de cosas. Y esa persona, el fariseo, vive en ansiedad. Pero hay fariseos que en la carne, como Saulo, piensan que como le están dando, se esfuerzan mucho, y externamente le dan lo mejor a Dios. Entonces ellos piensan que están siendo bendecidos por Dios por lo que ellos hacen. Y Dios cuando te bendice porque te ama. Hay una ley de causa y efecto en la Biblia, que Dios no interviene muchas veces en eso. Todo lo que tú sembrares, vas a cosechar. Yo siembro cosas buenas, cosecho cosas buenas. Siembro cosas malas y cosecho cosas malas. Pero cuando tú siembras cosas malas, no le puedes decir a Dios, Dios, ¿por qué me mandas esta vida? No, tú sembraste y estás cosechando. Ahora Dios, cuando tú sembraste las cosas malas, te dice, cree en mí. Y no siembres más cosas malas porque yo te amo y yo no quiero que tú vivas infeliz. Pero nosotros muchas veces, como estamos lejos de Cristo, nos engañamos y pensamos que fuera de los consejos de Cristo podemos ser felices. Y eso nos engaña el pecado. Y por eso, cuando celebra la gente cosas, esto lo hablábamos los otros días en un programa de radio, cuando celebra los reprimidos de la iglesia, cuando celebran cosas, quieren celebrarla con pecado. Vieron, generalmente yo creo que la mayoría de los cristianos, ojalá que no pase eso acá en Forest City, pero la mayoría de los cristianos somos reprimidos. Todavía no nos entregamos a Cristo. Entonces vayan a una fiesta de solteros de una iglesia cristiana. Y van a ver que en esa fiesta de solteros todo el mundo tira la cana al aire. Y es más, en esa fiesta de solteros se hace quizás cosas peores que las que se hacen en el mundo, pero es como la fiesta del soltero, hay que celebrar con pecado. ¿Por qué? Porque estamos todos reprimidos en la iglesia, porque queremos salvarnos, queremos ser aceptados por Dios por lo que hacemos, pero entonces cuando nos liberamos de nuestra represión, entonces pensamos que hay felicidad en el pecado, y eso es un engaño del pecado. No hay felicidad en el pecado. La felicidad se la encuentra en Cristo cuando llena mi vacío interior. Y cuando Cristo llena mi vacío interior, yo no necesito salir de los parámetros de crecimiento que Él ha establecido en el universo para ser feliz. Al contrario, eso me quita la felicidad. Otra de las características de los fariseos es que se siente orgulloso por sus logros espirituales. El fariseo se siente orgulloso por sus logros espirituales y por eso Saulo se sentía orgulloso. La otra característica es que se compara con los demás y rebaja a los que no alcanzaron su norma. ¿Cuántos fariseos hay en las iglesias que viven comparándose con los demás? Y ¿saben qué? Ustedes ya lo saben, yo fui un fariseo de cepa, bien concentrado. ¿Y cómo me comparaba con los demás? Y en mi comparación basada en la carne, muchas veces parecía que ganaba, pero cómo me sentía incómodo cuando alguien me superaba. Y cuando alguien me superaba, entonces tenía que encontrar algún defecto como para decir, no, lo que está viviendo esa persona no es así. Otra de las características de los fariseos es que no es fiel a Jesús, sino al sistema religioso al que pertenece y lo defiende a capa y espada. Cuando Saulo salía a perseguir a los discípulos de Jesús, él salía a perseguir para defender a la iglesia que los discípulos de Jesús la estaban sacudiendo. Y entonces el argumento de un fariseo es que esos discípulos, o sea de Saulo, esos discípulos están en contra de la organización de la iglesia. No, los discípulos no estaban en contra de la organización de la iglesia. Los discípulos estaban predicando principios correctos en Jesús y cada uno agarraba lo que quería. Los discípulos no estaban queriendo tirar abajo la iglesia judía, la estaban queriendo reformar a la iglesia judía. Y entonces ellos predicaban a Cristo, pero a Saulo, como eso tenían que hacer cambios, al fariseo no le gusta hacer cambios, le gusta hacer las cosas como siempre se hicieron. O sea, si a mí me enseñaron así, así tiene que ser. Si esto a mí me dio seguridad, tiene que ser así.
Y si cuando me dicen que estamos haciendo las cosas mal, yo me siento entonces que no soy superior a otros, eso al fariseo le afecta muchísimo, no lo quiere aceptar. El fariseo es fiel a un sistema, no es fiel a Jesús. El fariseo es una persona dura consigo mismo y confunde esa dureza con consagración a Dios. Es una persona también el fariseo que se exige mucho. Hoy no voy a hablar de los saduceos porque estoy hablando de Pablo. Los saduceos eran los liberales, si podríamos decir así, en la iglesia judía, y los fariseos eran los conservadores. Pero el fariseo pensaba que como él se exigía mucho, él se había hecho vegetariano desde chico y había sufrido mucho siendo vegetariano, así que él decía, así todos tienen que esforzarse como yo me esforcé. Y ojo, no estoy hablando en contra del vegetarianismo. Algún sermón voy a predicar también del tema de salud. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de la salud? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere que seamos saludables? Pero vamos a hablar de la salud en Cristo, no de la salud para ganar el favor de Dios, sino la salud en Cristo. Pero eso es otro tema. El fariseo cuando ora presenta sus obras delante de Dios como la garantía de la respuesta. Y ¿saben qué? Esta última cláusula que puse allí fue la cláusula que a mí me hizo dar cuenta que era un fariseo. Como les decía, yo era un fariseo de pura cepa y estaba en la clase de Romanos cuando estaba estudiando teología y el profesor decía que para la salvación Dios no aceptaba ni las obras que el Espíritu Santo hacía en nosotros. Que nosotros somos tan malos que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, eso queda contaminado y yo no lo puedo presentar y decir, mira lo que el Espíritu Santo hizo en mí, por eso me tienes que salvar. No, eso está mal. Y yo cuando el profesor decía eso, no lo podía soportar. Yo decía, no puede ser que Dios no acepte las obras que el Espíritu Santo hace en mí. Y yo que me he consagrado tanto. Y entonces empecé a perseguir al profesor, porque todo fariseo persigue. Y el profesor fue muy paciente conmigo, pero se armaban unas discusiones impresionantes en la clase de teología, que era justamente la epístola a los romanos. Y yo salía ofuscado y hablaba muy mal con mis compañeros de este profesor porque yo decía, este profesor es un liberal. Hasta que en un momento el mismo profesor que a mí tanta rabia me daba, él dijo, ¿saben cómo ora un fariseo? ¿Cómo puedes saber tú que eres fariseo? El fariseo cuando ora le dice a Dios, Dios, yo hice esto, esto y lo otro, por lo tanto te pido que hagas aquello. Y el fariseo presenta sus obras para decirle a Dios que tiene que responder. Y ahí eso fue como una bofetada. Y me quedé, y yo dije, pero si así oro yo siempre. Es más, yo como había sido vegetariano desde los 7 años, de paso, un día mi papá llegó a la casa y dijo, me voy a hacer vegetariano. El que quiera ser vegetariano conmigo, que se una. Y yo que tenía, ¿cuántos años tenía? Tenía 11 años, creo. A mí me encantaba la carne, pero yo dije, yo necesito ser salvo, o sea, yo para salvarme necesito ser vegetariano. Si necesito salvarme, ser vegetariano para salvarme, yo me voy a hacer vegetariano. Y con 11 años me hice vegetariano. Y yo me he dado cuenta que no era normal para un chico de 11 años hacerse vegetariano. Y yo iba al club, cuando iba al club a jugar con mis amigos se comían las hamburguesas y a mí me encantaba la carne, y yo veía que mis amigos, el olorcito, pero yo decía, yo me estoy esforzando para ser salvo. Y realmente me la aguanté. Hacían las fiestas de curso en el secundario y hacían como los otros días hicieron chorizo, que a mí me encantaba el chorizo de vaca, y hacían chorizo y a mí me tenían que hacer ensalada de papa. Yo pasaba hambre en las fiestas de curso, pero yo era vegetariano. Pero entonces yo con todo ese esfuerzo me consideraba superior a los demás. Porque yo veía que nadie lo hacía, o sea, tenía mi confianza en la carne. Y le estoy nombrando una cosa, las otras cosas que les nombraría me dan vergüenza decirles.
Pero eso es lo que hace el legalismo, eso es lo que hace el farisaísmo. El farisaísmo nos quita nuestra confianza de Cristo y nos pone la confianza en las obras, en lo que hacemos. ¿Qué importa si soy vegetariano o no, si no puedo amar a mi hermano? ¿Qué importa si soy vegetariano o no, si no puedo amar al que come carne? Entonces comían mis amigos y llevaban, estás comiendo cadáver. Ya no hay de esos fariseos, ahora esos ya pasaron de moda, pero hubo una época que los fariseos con respecto a la comida había que comer lo que el fariseo decidió comer porque si no era un desastre. Bueno, yo era uno de esos. Pero era uno de esos porque no me había encontrado con Cristo, vivía en un sistema religioso, no había encontrado la salvación en Jesús, pensaba que tenía que hacer cosas para ser salvo, hasta que me di cuenta por la clase que dio este profesor que tanto odiaba, de que yo oraba como un fariseo. Y ese profesor me mostró por medio de la Biblia que así oran los fariseos, y yo me di cuenta, me acuerdo que iba para la cafetería y había una voz que me decía: Joel, sos un fariseo, sos un fariseo, sos un fariseo. Yo cuando pensaba que era el santo de los santos. Y allí comenzó un peregrinaje de búsqueda, de encontrar la seguridad de la salvación en Cristo y de relacionarme con Cristo. ¿Por qué me persigues?, le pregunta Jesús a Pablo. ¿Y por qué lo perseguía Pablo a Jesús? Porque no lo había conocido y por eso le dice: ¿quién eres, Señor? Pablo no había conocido a Jesús, había conocido las normas, había conocido la ley, había conocido todo lo que es la conducta cristiana, pero no había conocido a Jesús. Y si tú no conoces a Jesús, no te sirve de nada, todo lo que hagas. Y quiero decirles que todavía sigo siendo vegetariano. No quiere decir que está mal ser vegetariano y ahora nos burlemos de los que son vegetarianos, porque quiere decir que el que es vegetariano quiere salvarse por eso. No, ahora entendí por qué soy vegetariano. Pero no quiere decir eso, que eso me hace superior a otro. Y por eso nada de lo que produzca Cristo en ti te hace superior a nadie. Si tú decides algo, lo decides por amor a Cristo y lo decides porque te conviene, tú sabes que eso te ayuda, pero no lo vas a imponer en los demás, porque tú no has sido llamado a perseguir a nadie, tú has sido llamado a convencer a los demás del amor de Cristo. Y es Cristo el que nos transforma, es Cristo el que nos da vida, es Cristo el que nos dice lo que debemos hacer. Y nosotros, porque lo amamos a Él, hacemos lo que nos conviene. Porque vivir sin mancha no es que le conviene a Cristo, te conviene a ti. Cuando Cristo dice que no adulteres, no te está diciendo que no adulteres porque le hace mal a Jesús, te hace mal a ti el adulterio. Lo que pasa es que tú piensas que no, el adulterio te hace bien porque tú lo disfrutas. No, lo que pasa es que tú no sabes vivir tu matrimonio y entonces piensas que en el adulterio, en el placer del adulterio, tienes felicidad. Y no tienes felicidad, porque no tienes ni felicidad en tu matrimonio, ni en el adulterio, ni en lo que viene en tu vida. Porque el pecado no trae felicidad. La religión de Jesús es lógica, la religión de las instituciones religiosas es ilógica. Pero la religión de Jesús es muy lógica y nos conviene. Jesús no nos pide nada que no nos conviene. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos por el pecado que nos ha anulado nuestra capacidad de pensar y entonces dudamos de lo que Dios nos pide y pensamos que fuera de Dios va a haber felicidad. ¿Quién eres?, le dice Pablo a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Qué lindo sería que hoy aquí alguien pregunte hoy: ¿quién eres, Señor? Y entonces Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién es Dios? Dios es Jesús. Y hasta que como cristianos o como iglesia no hagamos de Jesús el centro de todas las cosas, vamos a ser un grupo de reprimidos que quizás somos irreprochables ante la ley, pero con esa manifestación externa de buena conducta, lo único que hacemos es tapar el odio que hay en nuestro corazón contra aquellos que pensamos que son inferiores a nosotros.
Jesús le dice, Pablo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Creo que todos alguna vez nos pegamos con la pata de la cama, con el dedo chico, ¿no? Y no sé, a ustedes les parece, pero si hay algo a mí, yo no sé, quizás yo soy más malo que ustedes, pero si hay algo que me da rabia es eso. No me da solamente dolor, me da rabia cuando... ¿No les pasa? Da rabia, o sea, es como que uno empieza a insultar a la pata de la cama. Y Jesús le dice, Pablo, ¿por qué querés pegarte con el dedo chico en la pata de la cama? Estás pegándote con la pata de la cama a propósito todo el tiempo. Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Eso es ser fariseo, es dar patadas contra un aguijón. No tienes paz. ¿Cuántos habrá personas aquí que dan patadas contra el aguijón? ¿Vieron esas personas que están todo el tiempo criticando en la iglesia? Que son esas personas que están siempre diciendo las cosas no se hacen bien por esto, por lo otro. Esas personas son fariseos, o fuimos fariseos, que estamos dando patadas contra el aguijón. No tenemos paz. Tú no tienes paz cuando estás en esas peleas. El fariseo tiene que estar continuamente en una pelea para sentir que está vivo. Y por eso persigue, tiene que estar siempre en una tarea de persecución. Y por eso donde hay fariseos, las iglesias se contaminan. Donde hay fariseos, las iglesias están en tensión. Vayan a una iglesia que está en tensión y es una iglesia de fariseos. Se van los fariseos de la iglesia y la iglesia se vuelve... Viene paz, viene a traer paz, o viene a venir, ¿cómo lo puedo decir? Hoy tengo los pensamientos en español trabados. Y en todos los idiomas, no se hagan problemas, no. Ustedes saben que no soy muy hábil en los idiomas. Pero donde hay fariseos hay guerra. Si tú todavía eres un fariseo, hay guerra en tu corazón. No tienes paz. Donde hay fariseos hay guerra en la familia. Donde hay fariseos hay guerra. ¿Por qué? Porque todavía no hemos encontrado el amor de Dios. Hemos centrado todo en la conducta y queremos que todos hagan como nosotros creemos que se debe hacer para recibir la aceptación de Dios. Y resulta que Dios ya nos ha aceptado a todos. Y alguien puede decir, pero pastor, tenga cuidado, porque entonces todos van a hacer lo que quieran. No, es que cuando el perdón de Jesús no es simplemente un perdón legal. El perdón de Jesús es relacional. Cuando Jesús te perdona porque Él quiere relacionarse contigo. No es perdonarte para decir, ahora te doy vida eterna. La vida eterna es estar con Él. Cuando la vida eterna es vivir con Jesús. Entonces ahora, cuando yo acepto lo que Jesús ya me dio, como ahora yo comienzo a captar su amor, comienzo a vivir para Él, porque Él no me exige nada. Él me sigue salvando a pesar de que yo estoy en pecado. El problema es que el pecado me separa de Él. El pecado me hace sentir que Él está lejos mío y el pecado me hace sentir que Él está enojado conmigo. Cuando Él nunca está enojado conmigo. Ahora, el pecado también me hace sentir que haciendo cosas malas yo voy a ser feliz. Entonces, una persona que dice, por ejemplo, como Jesús me ama, yo voy a seguir en pecado. Esa persona va a seguir metiendo la pata toda la vida y va a seguir infeliz toda la vida. Porque el pecado no te hace feliz, lo tienes que entender. No, pero es que esta cosita nomás. No. Entrégate de todo corazón a Jesús y vas a empezar a vivir una felicidad que nunca viviste. No dudes de Él, porque Él se dio todo por ti. Y entonces Pablo, cuando recibe la iluminación de Jesús y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo responde con una pregunta, ¿qué quieres que haga? Y Pablo responde con la pregunta que siempre estaba acostumbrado a hacer todo judío. Cuando todo judío se convencía de pecado, ¿qué era lo que preguntaba siempre? ¿Qué haremos? Y ¿sabes qué? Dios no quiere que hagas nada. Es más, estás trabajado y cargado de tanto trabajar por ganar la aceptación de Dios, y lo que Dios quiere que entiendas es que en Jesús eres perdonado y que no necesitas hacer nada para recibir ese perdón. Ese perdón ya está, solamente lo tienes que creer. Pero cuando lo crees,
El perdón te lo da Él, es para relacionarte con Él. Entrégale a Él tu vida y haz que Él sea lo primero. Y entonces ahora viene, ¿qué es lo que, Señor, qué es lo que quieres que haga? Nada, dice Jesús. Claro, Jesús le dice, levántate y ve y se te darán indicaciones. Pero era eso lo que estaba Pablo, lo que quería sentir Pablo, porque él estaba acostumbrado a hacer cosas. Y lo que Jesús le estaba diciendo, Pablo, yo lo que necesito es que te rindas. No que hagas más cosas, ríndete. De una vez por todas, ríndete. Deja de luchar. Deja de hacer. Ríndete. Descansa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo, dice Jesús, te haré descansar. Yo. Ven a mí. No es lejos de mí, ven a mí, yo te haré descansar. Estás trabajado y cargado. Pablo, basta. No, pero Señor, tengo que guardar la ley. Y entonces Jesús le dice a Pablo, nos imaginamos, Pablo, ¿pero qué es la ley? ¿Qué dice la ley? Lo que pasa es que Pablo había quitado a la ley, la leía mal como la leemos nosotros también. Pensamos que la ley de Dios es para hacer cosas, ¿verdad? Sin embargo, la ley de Dios, esto yo ya lo prediqué hace un año, la ley de Dios comienza con descanso. En Deuteronomio capítulo 5 y también en Éxodo 20, nos dice cómo son los mandamientos, y los mandamientos no comienzan con no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que de acuerdo a Deuteronomio 5 y a Éxodo 20, pero Deuteronomio 5:6 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento no es un mandamiento para hacer algo, sino que es un mandamiento que nos muestra que Dios nos liberó de hacer a nosotros a través de Cristo. Yo te saqué de la casa de servidumbre. Y si alguien quiere saber, puede buscar este sermón en el que prediqué en el pasado. Pero a nosotros nos han enseñado que esta introducción es la introducción de la ley de Dios. No, este es el primer mandamiento de la ley de Dios que dice, yo soy Jehová tu Dios, soy tu liberador, que te saqué de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento. Y si quieren, verifíquenlo, vayan a las páginas judías y verifiquen si lo que estoy diciendo no es verdad. Pero nosotros hemos sacado ese primer mandamiento que nos dice que Dios nos libera, que Dios nos da descanso, que Dios nos dice que dejemos de trabajar, esclavos del pecado, para ser libres. Nosotros lo hemos sacado y hemos pensado que la ley de Dios es cumplir mandamientos, cuando la ley de Dios comienza con dejar que Dios nos libere de la esclavitud del hacer y de la esclavitud del pecado. Y fíjense cómo dicen los mandamientos. Los mandamientos nos mandan a hacer. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas... O sea, nos manda a descansar la ley. En ningún momento la ley dice, haz esto, sino que dice, no hagas aquello. Hay un solo mandamiento, o dos mandamientos quizás, pero uno que decimos que es el principal, muchos decimos que es el principal, a mi criterio no es el principal es el primero, pero los adventistas del séptimo día decimos que el cuarto mandamiento es el principal. ¿Pero qué dice el cuarto mandamiento? Es el único que nos manda a hacer algo. ¿Y qué nos manda a hacer? A descansar. Estar en Cristo es descanso, no es hacer, es rendirme. Y ahora quiero con esto llegar al clímax de este tema y espero poder transmitirlo. Tú lo que tienes que hacer es no hacer nada, pero sí hay algo que tienes que hacer. Tú tienes que morir. Tú tienes que morir, yo tengo que morir para que Dios obre en mí y poder tener el descanso. El gran problema es que nosotros queremos hacer, queremos imponernos a nosotros mismos, queremos hacer nuestros planes, queremos decir cómo tienen que ser las cosas y por lo tanto compartimos la vida con Jesús, pero no morimos en Jesús. No, tú y yo tenemos que morir y para morirnos tenemos que rendirnos. No se trata de hacer, se trata de rendirse. Se trata de dejar que el Espíritu Santo aniquile a Joel y que surja Cristo en Joel.
El gran problema es que nosotros no queremos morir. Queremos compartir con Jesús las cosas, pero no queremos morir con Jesús. Y si queremos que realmente haya un cambio en nuestra vida, tenemos que morir, rindiéndonos cada día, muriendo en Jesús. Y por eso Pablo, el que era Saulo de Tarso, el que era un fariseo, el que era alguien que perseguía con odio a los cristianos, de repente se transforma en el gran apóstol, simplemente muriendo en Jesús. Todos tus problemas que te agobian en tu vida es porque tú no moriste. ¿Tienes problemas con alguien? Con tu jefe de trabajo, muere. Y vas a ver cómo tus problemas se solucionan. ¿Tienes problemas matrimoniales? Muere de una vez. No le pidas ayuda a Dios para que solucione tu problema. Muere. Muere. Muere en Cristo. Deja de vivir para tus sentimientos. Deja de vivir para tu felicidad. Muere. ¿Tienes problemas en la iglesia? Muere. Muere. Vas por la autopista y alguien te pega un bocinazo. Muere. ¿No te gusta lo que tu esposa te dijo o tu esposo te dijo? Muere. No se trata de caminar con Cristo. Se trata de morir en Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso puede pasar en un día, y he sido testigo de eso. Cómo Saulos de Tarso se transformaron en apóstol Pablo simplemente porque un día quizás pasaron un llamado en una iglesia y dijeron, entrego mi vida a Cristo. He visto alcohólicos cambiando su vida porque murieron. No simplemente dijeron voy a mejorar. No, murieron. Se cansaron de sí mismos. Y fueron a Jesús. Y Jesús le dijo, ven a mí. Estás trabajado y cargado. Yo te voy a hacer descansar. Estás queriendo agradarme. Ya no aumenta mi amor por lo que tú hagas. Ya tienes todo mi amor contigo. Ya di todo, solamente tienes que creerlo. Pero ríndete. Ríndete. Permanece en mi presencia. Deja de luchar con aquellas cosas que no aceptas en la vida. Muere a esas cosas. Es que yo no entiendo por qué mi mamá murió cuando yo más la necesitaba. Muere a eso. Es que no entiendo por qué me violaron cuando yo no lo quería. Muere a eso. Entrégale tu vida a Jesús. Deja que Él te abrace y Él te dará el descanso que hoy por hoy no tienes. No se trata de hacer, se trata de rendirse. ¿Habrá alguien hoy aquí que quiere morir hoy en Cristo? ¿Habrá alguien que quiere decirle, yo ya no quiero luchar más, no quiero ya ser yo, quiero que tú seas en mí, yo quiero morir? Yo sé que hoy Dios te trajo para escuchar esto, porque hoy tu vida puede cambiar de manera radical como fue transformada la vida del apóstol Saulo, o de Saulo de Tarso, y se transformó en el apóstol Pablo. Pero tienes que estar dispuesta o dispuesta a morir. Vamos a orar. Señor, queremos tener la misma oración de Pablo. Hoy queremos que sea una realidad en nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hoy queremos estar en la cruz contigo. Queremos morir a nosotros. Y queremos descubrir esa vida de descanso en la cual
Tú ya no nos pides que nosotros obremos, sino que nos dejas o nos pides que nosotros dejemos que tú obres en nosotros. Hoy te entregamos todo. Y haz de la iglesia de Forest City y de aquellos que se conectan con nosotros una iglesia de muertos vivos en Jesús. En tu nombre. Amén.